Hola, en este video vamos a repasar conceptos básicos de Machine Learning y de inteligencia artificial. Ya, primero, la inteligencia artificial, ¿qué es? Tiene distintas definiciones. ¿Ya? Podemos decir que el área de la computación que se enfoca en estudiar cómo automatizar tareas intelectuales realizadas por los humanos. ¿Ya? Es una definición, hay muchas otras definiciones. Me gusta esta porque salen dos conceptos, que es la de automatizar. ¿Ya? Pero no automatizar cualquier cosa, porque eh, eso, si no, eso sería la computación en general, sino que automatizar tareas intelectuales, es decir, donde hay decisiones que toman los humanos. ¿Ya? Y eso pasa entonces por tratar de entender cómo piensan los humanos o deciden los humanos. ¿Ya? Bueno, la inteligencia artificial se ha desarrollado durante mucho tiempo, viene después de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y ahí ha pasado por distintos periodos, y principalmente hay tres periodos grandes: el de neurobiología, de, de inteligencia artificial simbólica, que tiene que ver con lógica, ¿ya? Y el actual, que es la de Machine Learning. ¿Ya? El primer enfoque de la neurobiología, que es cómo partió esto de la inteligencia artificial. El objetivo era tratar de replicar a los seres vivos y a los seres humanos. Y se estudió cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba el cerebro, y se trató de desarrollar artificialmente cerebros. ¿Ya? De aquí viene la definición de redes neuronales actuales. ¿Ya? Em, y al principio se pensó que era posible. ¿Ya? Con estudiando un poco, se nos cuenta que en realidad esto es demasiado difícil. El cerebro humano es demasiado complejo, y en realidad cualquier organismo vivo es muy complejo. Eh, pero además, no solo de los seres vivos, también se hizo estudios sobre la cibernética, que tiene que ver con la regulación de los entornos de seres vivos, así como con los ecosistemas y cómo se comunican la sociedad, digamos. ¿Ya? Y aparecen estudios bien interesantes. Por ejemplo, este del juego de la vida, es un concepto bien útil, o sea, no sé si útil, pero al menos interesante de ver, sobre cómo uno con unas pocas reglas básicas, eh, por ejemplo, aquí este trata en que da una matriz de píxeles. Un píxel se enciende si es que está rodeado de dos o tres píxeles, creo que tres píxeles. Y, pero si es que está rodeado de más de tres píxeles, se apaga, que es como que se muere por sobrepoblación. Y si es que está aislado, también se muere por sobrepoblación. Entonces, si es que está rodeado de dos o tres píxeles, entonces vive a la siguiente iteración. Y dependiendo de las condiciones iniciales, se van dando distintos sistemas estables. ¿Ya? Entonces, es bien interesante ver cómo con reglas básicas pueden suceder sistemas estables que perduran en el tiempo. Ya, de hecho, aquí uno que entra en ciclo. No sé, en realidad es más curiosidad. ¿No? Bueno, pero en estos años era parte de los estudios, y en esa época se intentaban hacer seres humanos por medio de la robótica, se desarrolla la robótica, pero la robótica no como la que es actualmente, sino que la robótica mucho más física, así eh, cables y transistores, y cómo lograr hacer que una máquina camine, pero sin un computador actual, sino que solamente por medio de transistores. Es bien interesante. Bueno, resulta ser que este periodo eh, duró unos 20 años. Por los años 70 empezó a caer en que no tenían los resultados esperados. ¿Ya? En realidad los seres vivos eran harto más difíciles, no era los modelos computacionales básicos no pueden modelar un ser vivo. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que empieza a decaer esto, y se llama el invierno, el primer invierno de la inteligencia artificial, donde ya los proyectos se quedan sin financiamiento, no ganan nuevos financiamientos porque no están mostrando resultados. ¿Ya? Y justo cuando termina, aparece este bien robot, es justo de cuando se lo presentan y se le acaba el financiamiento. ¿Ya? Pasa un periodo donde no logran avanzar más. O sea, no hay más financiamiento para seguir estas cosas, hasta que viene una nueva ola que consiste en tratar de hacer inteligencia artificial, pero por medio de las matemáticas y la lógica. ¿Ya? Y aquí es donde viene la inteligencia artificial simbólica, donde por medio de uso de lógica y matemática y álgebra,
uno puede empezar a modelar proposiciones, ¿cierto? P implica Q, y uno puede empezar a tratar de modelar ahora el mundo por medio de las matemáticas y la lógica, ¿ya? Y uno puede empezar a hacer reglas y empezar a tratar de sacar conclusiones de eso, ¿ya? Ya el mayor resultado de esta época son los sistemas expertos, ¿ya? Los sistemas expertos que, de hecho, aquí hay un pequeño programa que está hecho en un lenguaje que ahora no es muy usado, ¿ya? Que se llama Prolog, ¿ya? Y la idea aquí es que uno dice cuáles son los hechos, cuáles son las reglas de cómo uno puede asociar los hechos, y después uno puede empezar a hacer consultas y que empiece a deducir cosas, ¿ya? Bueno, esto los sistemas expertos, bueno, tienen su nicho, que es como, son como una especie de base de datos, donde uno puede empezar, por ejemplo, si uno quiere saber, uno tiene todos los minerales y tiene sus propiedades, uno puede intentar descubrir qué mineral tiene uno en la mano, y por medio de un par de preguntas, las preguntas claves, uno puede decir cuál es el mineral que uno está mirando, el color, no sé, la textura, si brilla o qué sé yo, ¿no? Bueno, estos los sistemas expertos, el mayor resultado de esta época, de los años, estos de los años 80. Entonces esto partió en los años 80 y con lógica iba, de nuevo, la inteligencia artificial iba a poder crear seres vivos, ¿ya? Eh, eh, Duró unos 20 años, de nuevo, y por los años 90, eh, a mediados de los 90, esto empieza a caer en descrédito, porque de esta época es Terminator, y hay muchas películas de ciencia ficción hablando de que la robótica y los robots ya podían, podían existir, ¿no? Así como seres humanos. Y entonces, después cuando llegan a producción y las empresas quieren esa tecnología que están viendo en las películas, eh, quieren comprar esto, obtienen sistemas expertos, ¿ya? Y no se parece mucho a Terminator, ¿ya? Así que empezó a crear un descrédito, que en realidad la inteligencia artificial era ciencia ficción, así como la teletransportación y Star Wars, la inteligencia artificial, ¿ya? Y de nuevo, entonces si alguien menciona inteligencia artificial, después se acabó el financiamiento para esto, ¿ya? Y vino ese el segundo invierno. Y luego, y lo que estamos ahora, vamos de nuevo en ascenso, en el interés por la inteligencia artificial, porque ahora va en un nuevo enfoque, que es el del Machine Learning. Machine Learning consiste en usar datos y tratar de aprender de la historia. Y por medio de estadística uno puede crear modelos. Ya no es lógica y que uno se le ocurra poder modelar por medio de lógicas y reglas cómo se comporta un ser humano o hay un comportamiento del mundo real, sino que ahora es capturar los datos de cómo funciona y por medio de estadísticas generar el modelo, ¿no? Y actualmente va muy en boga un subconjunto de Machine Learning, que es el Deep Learning, ¿no? Y aquí vamos a hablar de eso. Pero el concepto actual, y que yo creo que claro, se refiere a que los modelos simples, usando muchos datos, son mucho mejores que modelos complejos hechos a mano y con pocos datos, ¿ya? Entonces, en realidad estos modelos complejos, considerando pocos datos, esto era lo que era la inteligencia artificial simbólica, ¿ya? Y ahora dice, no tienes que ser tan hábil en lógica y en modelar, sino que tienes que ser hábil en capturar y en estadística, ¿ok? Y ahí es el enfoque en el que estamos ahora. Es bien interesante si uno va al sitio de Google donde está los eneagramas, ¿ya? Hay un proyecto de hace varios años atrás donde Google empezó a digitalizar y iba a las bibliotecas a escanear libros para hacer su base de datos de información, de todo el conocimiento humano. Duró hartos años y escaneaban libros. Y después uno de los resultados públicos que uno puede consultar es que en este sitio uno puede poner pares de palabras, que son los enagramas, y empieza a decir la estadística de ellos dentro de todas las publicaciones de historia, que incluso tienen desde el año de 1800 y antes, libros de esa época. Si uno pone inteligencia artificial es bien curioso el efecto porque muestra claramente al menos la segunda etapa. La primera etapa parte aquí en los años 50, donde parte de inteligencia artificial. El primer invierno es como de por aquí,
Ya, entonces aquí esto sería, puede ser como un verano, esto es como el primer invierno, y aquí es donde parte el segundo verano. Entonces aquí, en el primero, esto aquí vendría a ser algo más de neurobiología, la neurobiología. Ya, aquí estamos con lógica. Entonces, lógica, aquí es donde estaba creciendo todo. Bueno, en realidad aquí esto crecía por las películas. Vean, Terminator es como del año 80 más o menos. Terminator 2 es como del año 90. De uno, y aquí está Terminator 2. Es como del año 90 más o menos, ¿no? Y en esta época era todo inteligencia artificial, hasta que dicen en realidad esto es inteligencia artificial, esto es inteligencia artificial y ciencia ficción, no es para la industria, no es para el mundo real. Así que todo lo que oliera inteligencia artificial no era tomado en serio y decae el interés. Eh, Hasta que estamos ahora en el 2010, pero aquí en el 2010, ahora vamos con Machine Learning y estadística. ¿Okay? Este es el segundo invierno. ¿Okay? Se ve en el uso de la palabra inteligencia artificial dentro de las publicaciones. Bueno, hay distintos tipos de inteligencia artificial. De hecho, ahora empieza en discusión algo más o menos parecido. Es que dentro de la inteligencia artificial hay que diferenciar lo que es la inteligencia artificial fuerte o inteligencia general, que se refiere a razonar y conciencia, ¿ya? A Skynet y Terminator, ¿ya? Así es que es posible generar cerebros como los humanos, pero artificiales, ¿ya? ¿Ya? Y esto es más que nada, esto es filosofía, ¿ya? Porque no hay pruebas de si es que es posible siquiera o si es que no es posible, ¿ya? Y aquí hay discusiones que en realidad no. Esto como es filosofía depende de la postura de cada uno, ¿no? Y hay muchos que, como dice el dicho, como muchos dicen, no tienen pruebas, pero no tienen dudas. Que no es la idea de pensar. Aquí la verdad es que no hay pruebas, entonces hay dudas de si es que es posible o no lograr, por medio de modelos computacionales, replicar un cerebro. ¿Ya? Lo que sí está claro es que la inteligencia artificial débil, y eso sí es posible, y eso se refiere a resolver problemas específicos, es decir, está en duda, no se sabe si es que puedo generar algo que resolver todos los problemas, el algoritmo maestro, también se le llama, ¿no? En eso hay dudas, pero donde no hay duda es que si yo defino un problema, puedo hacer algo para resolver ese problema, ¿ya? Por muy difícil que sea. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene que definir el problema, y el definir el problema es donde uno ya lo está resolviendo, ¿ya? ¿Okay? Con Machine Learning eso se refiere a cuáles son los ejemplos y hay que mostrar los datos que definen el problema. Bien, pero inteligencia artificial débil es la que estamos usando actualmente. Sí, sí, sí se usa. Bien. Con respecto a Machine Learning, para entender a qué se refiere, debíamos que tiene que ver con estadística. Pero una forma de verlo es hacer un símil con la programación, ¿no? En la programación de la computación en general, uno tiene datos, uno tiene reglas y aplica las reglas sobre los datos, ¿ya? Y genera resultados, ¿ya? Por ejemplo, si tengo clientes y quiero saber los clientes que vienen, que tienen cierto, no sé, que los clientes que han comprado más o menos, y entonces define todos los clientes que me han comprado 10 veces. Entonces uno hace un programa que recorre la base de datos y ve a los clientes que tienen 10 compras y los muestra. ¿Okay? Un programa, ¿no? Machine Learning se puede entender como si fuera, uno le diera los resultados, estos son mis clientes que cumplen cierta condición, ¿ya? Aquí están todos mis datos, son los clientes que cumplen esta condición, descubra la regla que usé para escoger esos clientes, ¿ya? Entonces es como programar en forma indirecta, ¿ya? Es como generar programas, ¿ya? Eso es Machine Learning, ¿ya? Es descubrir la regla escondida dentro de un conjunto de datos y para después aplicarla sobre otros datos. ¿Sí? Bien, bueno, es una forma de verlo. Ya hago el hincapié porque
Hay personas que decían que, pero ¿cómo uno puede, una red neural que pueda programar? Es que, efectivamente, eso hace. Por supuesto que no programan, la red neural no genera código Python, pero sí genera un programa entendido como algo que tiene un input y genera una salida, ¿no? Tiene una entrada y genera una salida, ¿ya? Y es un modelo de Machine Learning. ¿Okay? Bien. Para poder empezar a usar estos, estos métodos de inteligencia artificial, una etapa clave y que a veces no es tan clara, hoy no se habla mucho, es la de representación. Uno quiere modelar, por ejemplo, clientes, ¿ya? Pero los clientes son cosas del mundo real, ¿ya? Entonces, para que ingresen al computador, a un programa, las cosas del mundo real tienen que entrar de alguna forma como datos, ¿ya? Entonces, las entidades del mundo real, ya sean los clientes, los productos, las páginas web, todo se tiene que representar por datos y esos datos es el ser del mundo real para el computador, ¿ya? Y a esa representación de datos se le puede llamar como el vector característico, o el descriptor, o el feature vector, bueno, o representación, ¿ya? Ya, es clave esta representación, ¿ya? En muchos casos, uno la tiene que decidir con sabiduría, ¿ya? Entonces, si uno tiene un cliente, uno tiene que representar al cliente según sus datos, ya sea las veces que ha comprado, bueno, su root, sus ingresos, qué sé yo, facturas, qué sé yo, todos son datos. Entonces, el ser del mundo real, esto es del mundo real, es reemplazado por sus datos. ¿Ok? Y ese reemplazo, esta flecha, es la que tienen que hacer personas eh, inteligentes que tienen que representar correctamente no sé, al mundo real. Por ejemplo, si un cliente, un dato podría ser su grupo sanguíneo. Claro, no es útil. Entonces hay que pensar en realidad cuáles son los buenos datos que representan a la entidad. ¿Okay? Bien. Bien. Haciendo como un resumen, la jerarquía está, una jerarquía así de distintas técnicas. Primero está la inteligencia artificial, ¿ya? Que permiten replicar el comportamiento humano. Un subconjunto de ellas es el machine learning, ¿cierto? Que digamos que es como la tercera ola, ¿no? Y que modela el comportamiento sin tener que programarlo explícitamente, ¿no? Y que, ojo con Machine Learning, con cómo usarlo y cuándo usarlo, no es, no es para cualquier caso, sino que o su mayor utilidad viene dado cuando la regla es desconocida, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quiero hacer un programa que busque fotos rojas, ¿no? Del color rojo, eh, no hay para qué entrenar algo, sino que si yo ya sé la regla, programo la regla, hago un programa y busco los programas, la imagen con esos colores, ¿no? Pero si quiero buscar fotos de el sol, eso ya está más difícil. Entonces ahí ya pasa más por Machine Learning, ¿okay? Entonces eso es útil cuando la regla a modelar es difícil de escribirla con palabras y de entender cuál es, ¿sí? Y también con Machine Learning se necesitan ejemplos y muestras de lo que estoy buscando. Entonces si quiero fotos del sol, necesito, o tener fotos del sol. Es curioso, porque lo que yo estoy buscando tengo que tenerlo ya, y lo que estoy buscando son más ejemplos parecidos a los que ya tengo. ¿Okay? Y eso nos da una restricción del machine learning. Entonces, el evento tiene que haber sucedido antes, ¿ya? No podemos, en realidad es un caso muy difícil tratar de buscar cosas que no han sucedido. De hecho, es posible, y eso se llama la detección de anomalías, y como sucede con la detección de anomalías, en realidad es bien difícil de lograrlo. ¿Okay? Bien, y un concepto que también pasa con Machine Learning es que sí que el pasado predice el futuro, ¿no? Si yo quiero predecir clientes que van a comprar, necesito ver mis clientes que han comprado antes, ¿no? Veo sus datos de mis clientes que han comprado antes y eso me va a permitir predecir los clientes que van a comprar en el futuro, ¿no? Entonces el pasado permite predecir el futuro, ¿ya? Pero ¿será tanto así? No siempre. O sea, todo el futuro es predecible con respecto al pasado. Algo este hincapié porque
hay veces en que dicen que por tener tantos datos uno puede predecir todo el futuro, y hay cosas que no son predecibles. ¿Ya? Por muchos datos históricos que uno tenga, uno no puede predecir con certeza lo que viene. Entonces hay personas que empiezan, ya se transforma la astrología. ¿Ya? Ya, yo, ojo con eso, uno tiene que mantenerse en el lado de la ciencia y de lo que es posible. ¿Ya? Algunos dicen que Machine Learning es como manejar un auto mirando el espejo retrovisor. ¿Ya? Y bueno, y ahí se ve que efectivamente, si uno va a una recta mirando el espejo retrovisor, uno cree que predice bien, hasta que viene la curva. ¿Ya? Y de hecho, a eso se le llama, en ciencia, hay un concepto bien claro, bien interesante, que se llama el del cisne negro. ¿Ya? Un cisne negro consiste en que antes todos, los 1800, se pensaba que todos los cines eran blancos, bueno, en Europa, y que todos los cines tenían que ser blancos. Hasta que, y toda esa teoría, y que todos creían que tenían que ser blancos, hasta que alguien descubrió en Australia un cisne negro. ¿No? Y se les cayó toda su teoría de años, ¿no? De cientos de años, y sus certezas, se dan cuenta que, de hecho, en ciencia, todas las certezas son falibles, hasta que aparezca un contraejemplo. ¿No? Y peor aún, cuando aparece ese contraejemplo, se van dando cuenta que en realidad toda mi teoría estaba mala, porque sí, pues en realidad era posible este caso que pensaba que era imposible, en realidad sí era posible, solo que no me había dado cuenta, dicen los científicos. Entonces, los cisnes negros son clave porque cada cierto tiempo aparecen, y aparece algo que es totalmente inesperado, pero después cuando lo ven en realidad sí era posible. Bueno, bueno, hablar todo de la ciencia y de cómo los seres humanos tratamos de entender el mundo, y que la ciencia no da certeza, da puras verdades probables. Hay que tenerlo en claro eso. Bueno, y dentro de Machine Learning, un tipo especial de Machine Learning es el Deep Learning, ¿no? Y que modela los modelos que crea son a través de redes neuronales, ¿ya? Y las redes neuronales son interesantes porque tienen unas propiedades buenas, en especial la más interesante es que se enganchan todas, y uno puede crear modelos bien complejos por medio de uniendo distintos tipos de redes. Y que Deep Learning tiene otra propiedad interesante, que permite entrenar la representación del contenido, ¿no? Cómo generar ese vector característico uno lo puede hacer con Machine Learning, y es súper útil para datos no estructurados, ¿no? Por ejemplo, imágenes, audio, eh, texto libre, ¿no? Videos, ¿no? Entonces, por eso es interesante, y tenemos que hablar de Deep Learning, porque en este curso hablamos de cosas multimedia, y es la mejor aplicación de las técnicas de Deep Learning. Bien. Y para Deep Learning se necesitan muchos datos y poder computacional. Bien. Dentro de los algoritmos de Machine Learning, a continuación, en el próximo video, vamos a ver, hay dos separaciones grandes: los métodos no supervisados, donde tenemos datos y no tenemos más información que los datos solamente, ya no están etiquetados, y queremos tratar de encontrar grupos ahí, que es la tarea de clustering. O cuando tenemos muchos datos, pero además están etiquetados, es decir, sabemos datos que nos interesan, que tienen el comportamiento que buscamos, y datos que no, ¿no? Y eso, cuando están etiquetados, la tarea principal es tratar de buscar más datos parecidos en el futuro, ¿no? Y eso es un clasificador, ¿no? Entonces, a continuación, en los siguientes videos, vamos a repasar técnicas de clustering y técnicas de clasificación.